días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al país que nos vean y el momento en que lo hagan. Mi nombre es Regina Castejón desde Guatemala y hoy contamos con panelistas expertos para desarrollar el tema ¿cómo va la IA realmente? IA es inteligencia artificial para los que no conocen el acotamiento. Contamos con Jesús Pérez Serna desde Bilbao, España, Ángel Ortiz en Ibagué, Colombia, Carlos Pavlak en Argentina y Miguel Pujante en Tarragona, España. Se nos olvidó decir que Carlos Pavlak, ¿en cuál de las tres Argentinas vive? Sí, Carlos, ¿en cuál de las tres? ¿Hay tres? ¿Cómo no había? Yo pensé que había 4. Ah, ok. Muy bien. Entonces, pues primero darle las gracias. Estamos creciendo enormemente tanto en el sitio como en el canal, como en las demás redes, y eso nos da muchísima alegría. Este es el último Hangout del año y empezamos con Miguel, que les quiere contar una historia. Había una vez en el blog de Wired encontré una noticia que despidieron al robot de inteligencia artificial que tomó el antiguo trabajo de un periodista. Un periódico local de Hawái experimentó, leo literalmente, un periódico local de Hawái experimentó con presentadores generados por IA para captar y aumentar el número de lectores. Tras 2 meses, los bots han sido archivados. Yo dije despedidos, pero son archivados. Dice, después de 2 meses, James y Rose han pasado a engrosar nuestras filas, refiriéndose a las del paro, ya que su emisión se ha interrumpido, según un representante de la empresa matriz de Garden Island de Oahu. La pareja fue diseñada por Kaledo, una empresa israelí que convierte artículos en vídeos, en la que los presentadores discuten las noticias entre sí. El programa de Garden Island fue el primero de este tipo en Estados Unidos y Kaledo indicó en su momento que tenía intención de ampliarlo a cientos de periódicos locales de todo el país. Y ese sigue siendo su portavoz. Lo que indica, pues eso, que sin emociones no eran capaces de demostrar empatía positiva o negativa hacia una noticia que cubría temas tan variados como el sorteo de calabazas de otoño y una vigilia por una masacre laboral, todo con el mismo tono distante y práctico de seres incapaces de comprender las emociones humanas. Bueno, tampoco voy a leer toda la noticia, pero la cosa está ahí. O sea, la inteligencia artificial, sobre todo la generativa, cada una en su ámbito, en su entorno, o sea, una chat generativa como ChatGPT o las otras que generan imágenes o que generan contenidos o que incluso crean vídeos en función de noticias, puede ser interesante para lanzar un clip en un momento dado, porque puedes editar y hasta que no lo haga bien no cambias el prompt. Pero aunque está muy avanzada para temas generativos comunes, por complejos que sean, me temo que obviamente para hacer un directo de una noticia sin corrección humana, que solo le sueltan el prompt y ellos que se discutan y se hablen, pues me parece como poco complicado, si no incompleto. Dicho esto, los mismos periódicos no tienen tecnología preparada para soportar una barbaridad como esa. Entonces, seguramente saltarán líneas o párrafos enteros donde expresan el sentimiento que tienen que mostrar. Yo lo estoy hablando como una generativa común, ¿no? Una generativa de texto, donde tú le dices, compórtate como un redactor periodista y explícame lo que ha pasado aquí, ¿no? Y entonces, pues, te lo explica y tú le vas corrigiendo hasta que tienes un texto decente, ¿no?
que luego acabas llevando a tu sesgo idiomático, lo acabas llevando, o sea, no es lo mismo, la misma noticia para los que estamos en España, para el señor Ortiz en Colombia o el señor Pabla que en Argentina, no se expresa igual. No solo es el acento, no solo es el, llamémosle pseudodialecto, ¿no? Que es tan respetable como otro, sino además de la manera que se dicen las cosas. Igualmente, Miguel, no depende solamente de un prompt. En esos casos se necesita no solamente un prompt para cada uno de los robots o cada uno de las personalidades que toma la inteligencia artificial, sino una decisión propia. Es decir, él tiene, el robot o la entidad tiene que saber cuándo cambiar y cuándo cambiar su conducta de acuerdo a la condición y al estado de la noticia y de cómo está viniendo el programa. Eso no lo puede hacer una inteligencia artificial. Depende siempre de un humano. No creo que la inteligencia artificial aprenda psicología, aprenda a conducirse sola. Ya no. Necesita siempre un humano. Sí, claro, es que tendría que haber no un humano, sino un grupo de ellos preparando todo ese contenido, ¿no? Toda esa publicación, llamémosle como quiera, ¿no? El problema es que quiero entender o pienso por mi parte que el periódico pensó, bueno, pues soltamos ahí a los dos muñecos, les soltamos un texto, que la máquina procese y suelte la noticia, ¿no? Porque las primeras pruebas pues salieron decentemente bien. Seguramente esta empresa israelí pues ha trabajado muy duro en preparar este artilugio o esta historia, o no está correctamente acabada. Aparte de lo que digo del sesgo. Una mala noticia no se dice de la misma manera en España, en Colombia, en Argentina, en Uruguay o en Miami, aunque sea en castellano o en inglés, no se expresa igual. Entonces, vale, era para una isla de Hawái, entonces pues reducimos el espectro de usuarios, ¿no? O sea, ¿quién ve ese canal? Pues los indígenas, pues bien, para ellos, ¿no? Y que hable como si fuese que hablen como si fuesen unos indígenas en la isla de Hawái, ¿no? En esa isla de... Bueno, escúchame, Miguel, tú dices que todavía no está acabado. Yo no quiero que se acabe. No quiero que lo hagan nunca eso. Ah, no, claro. Para mí, que lo terminen de hacer es que directamente pueda razonar cada una de la inteligencia artificial, discutan entre ellas, se agarren a los garrotazos y hagan su propio programa. Sí. Pero, o sea, tú imagínate que te ponen a dos robots a retransmitir un partido de qué sé yo, del Boca contra, qué sé yo, cualquier otro, ¿no? O sea... No te metas con Boca. No. Bueno, pues digamos que el Bilbao, el Athletic de Bilbao y el Barcelona, que se pongan a retransmitirlo, resulta que el Barça está recibiendo un baño de juego, ya no, aunque no fuese de gol, es de un baño de juego del Atlético de Bilbao, y se pongan a reírse de lo que está sufriendo el Barcelona. O sea, los culés somos muy cabrones, ¿eh? No te extrañes que relatores aparezcan en cualquier momento, relatores con IA. Ya, claro, sí. Yo te decía, Miguel, recogiendo el guante, que ya veo la mala intención cuando has dicho Atlético de Bilbao. Recuerda que el de Bilbao es Athletic. Ah, vale. Pues nada, que... Me disculpo humildemente. Recogiendo un poco el tema y... Hombre, lo que ha dicho Regina al principio, que es una presentadora muy amable y lo agradecemos, nos ha llamado expertos. Vale, yo no digo solo que nosotros no somos expertos, es que incluso niego que existan los expertos en IA. ¿Cómo experto? Experto es un tío que ha hecho 10.000 horas algo. Si no ha dado tiempo a que no haya hecho 10.000 horas de nada, todavía. O sea, lo que quiero decir es que no es sorprendente la noticia, a mí no me sorprende la noticia de lo que contaba Miguel. Lo mismo que tampoco me sorprendió, lo habéis visto por ahí,
otra IA que hubo que anular y reprogramar porque empezó a decir en un texto que los humanos éramos lo peor y había que acabar con nosotros y tal y cual y tararí. Vale, realmente en esto de la IA ahora mismo estamos en la prehistoria. Y como además los seres humanos somos muy malos en predecir cosas, pues no tenemos ni idea de dónde va a acabar, pero así, literal, ni idea. Entonces, todo esto son... A mí me recuerda un poco, habéis visto la película esta de Disney, de las primeras, la escena esta con música de Stravinsky, que es El aprendiz de brujo, el Mickey que quiere... que porque está con el mago, ¿no? Y cree que puede mandar a las escobas barrer y ahorrarse el curro, y las escobas se vuelven locas y montan ahí un circo de la pera, ¿no? Una escena muy bonita, con música de Stravinsky, queda muy bien, encaja todo, ¿no? Y sirve un poco de esto, ¿no? Yo lo he usado varias veces como ejemplo de lo que pasa cuando alguien utiliza una tecnología que todavía no comprende bien qué es lo que está haciendo y lo que significan las consecuencias, ¿no? Porque pasan... De hecho, también Arthur Clarke dijo aquello de que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, ¿no? Para aquel que no la conoce bien. Claro, parece magia todo, ¿no? Y como es magia, pues a saber, ¿no? Pero esto ha ocurrido y va a ocurrir más veces. Errores que vamos a cometer pensando que la IA ya puede hacer esto y todavía no puede, o que no sabemos cómo decirle que lo haga, porque también hay que recordar esto, que necesita ese prompt, como lo quiera, ¿no? O esa instrucción, ¿no? Y si no le das bien la instrucción, tampoco el resultado es bueno. Con lo cual, al final, estas cosas seguirán ocurriendo y además también hay una cierta tendencia un poco estúpida en el ser humano, que es siempre a buscar el fallo, ¿no? También hay gente que fuerza mucho las IAs a ver dónde se equivocan. Que está bien, ¿no? Porque es una manera de averiguar cómo hay que mejorarlas, ¿no? Pero que luego se dedica a exponerlo y dice, mira, le he pillado porque hace mal esta multiplicación. Vale, bien, claro que hay cosas que todavía no hace bien, ¿no? Pero si vas a pillarla, pues claro. Pero vamos, que entre experimentos, ir a pillar y errores y tal y cual, de estas cosas van a pasar, pero muchísimas. Nos podemos ir acostumbrando. No, además lo que me está asustando es que no solo se pueden equivocar, no solo por ignorancia no pueden resolver un problema, sino que, como decimos acá, mandan fruta. Es decir, te mandan una respuesta de nada, inventan una respuesta. Entonces te quedas colgado, ¿qué está diciendo esta cosa? Yo no sé, por cierto, pregunta lingüística. Aquí en España, Miquel lo sabrá bien, pero no sé si en el resto del mundo latino o hispano también, se utiliza mucho el concepto cuñado para hablar de alguien que cree que sabe de todo, habla de todo y en todo es una autoridad. Dice, es un cuñado este. No sé si se utiliza por allí. Pues bueno, yo siempre digo que la IA es un cuñado, porque no calla. El tema es que los humanos a veces nos preguntan algo y decimos, pues no tengo ni idea. La IA nunca va a decir eso. ¿Y entonces qué hace cuando no tiene ni idea? Se lo inventa. Pero la respuesta siempre da, es un auténtico cuñado la IA, o sea, siempre tiene. Dos cosas. Uno, en mi entorno, cuñado es el pariente político. Sí, no, aquí también, eso también. Pero aparte se utiliza metafóricamente en ese sentido. Bueno, no lo conocía en ese contexto. Y dos, en mi caso, por mi experiencia con los juguetes, todo depende del modelo de IA que estemos usando en este instante. Es claro que el modelo ChatGPT 3.5, el gratis, está muchísimo menos, con muchísima menos información especializada que las opciones de pago, porque ya no se puede hablar de una única opción, ya hay más opciones de pago. Y todo depende, hablo de lo que conozco. Pues me da miedo especular con lo que no he probado. Y en mi caso, que he tenido ocasión de generar, digamos, como bots especializados, todo depende del entorno y de la alimentación que haga uno con la IA. Si yo uso la gratuita, estoy expuesto a un sinnúmero de errores. No quiero decir que la de pago no se equivoque, solo que el margen de error es menor. Sí, coincido completamente. O sea, yo por lo general cuando desarrollo textos, o sea, busco o inspiración para generar textos y tal, uso la gratuita, pero si lo que quiero es afinar un tema de código de HTML o de CSS, me voy a ver a Cloud, que es mucho más preciso a la hora de darme las instrucciones. En casa, aquí en la oficina, también tenemos una versión de pago, pero ya es como mucho más especializado, ¿no? O sea, es para un uso mucho más especializado. Pero reconozco que me gusta andar en cuerda floja
y buscar soluciones a lo que ChatGPT 3.8 me parece que está, se está equivocando, ¿no? O no está resolviendo. Luego me voy a la 4. No sé qué, que es la que está funcionando, y resulta que me lo resuelve mejor, o me lo desarrolla mejor, o me lo explica mejor. ¿Vale? Entonces, yo soy un poco así, ¿eh? Soy de experimentar, de jugar, de darle la vuelta y buscar el error. Que muchas veces le pregunto al ChatGPT y yo sé la respuesta, o sea, sé lo que quiero escribir. Lo único pues que me ayuda pues a hacer un desarrollo o más extenso o más específico, que luego acabo escribiendo con mis palabras. Pero dices, mira, ves este punto que no pensaba tocar, pues es conveniente tocarlo por la razón que sea. Reconozco que de las generativas, aparte de Claude y de ChatGPT, no uso prácticamente ninguna, al menos voluntariamente. Otras veces pues ves que estás usando una IA y dices, pues mira, me ayuda, bien, genial. O sea, yo, por ejemplo, no uso Microsoft Office porque, como medio mundo sabe, soy un antisistema de la informática, entonces lo que no sea Linux me interesa poco, aunque ahora esté trabajando con un Mac, pero básicamente uso pues LibreOffice y tal, y estos todavía obviamente no incluyen una IA. Me gustaría probarlo, me gustaría instalar un Office completo, o más o menos completo, con su IA para poder darle una prueba, ¿no? O sea, a ver a dónde la lías, Porque mi problema, por ejemplo, o lo que me resulta más complejo son las hojas de cálculo. Hojas de cálculo que contienen información, no tienen por qué contener cálculo en sí. Y es ahí donde quiero meter los dedos, ¿no? Y electrocutarme seguramente. Te robo el micrófono, le damos la bienvenida a Andrés Tirado, también desde Colombia, igual que Ángel, comentando un poquito lo que hemos visto todos a nivel general, es que si bien la IA nos ayuda, hay que tener lo mismo que hemos hablado siempre, sentido común y criterio. Yo he buscado información y a veces me la da errónea, como tú dices, Miguel, que ya sabes la respuesta y no te la da, pero también a veces pues es un cúmulo de conocimientos que uno no tiene. Importante, lo que hemos tocado todos de alguna forma, es que nos dirigimos a personas, y lo que Miguel nos contaba de la nota periodística y los periódicos, es que siempre debe haber un humano detrás de todo esto. O sea, no puedes dar una noticia triste matándote de la risa o jactándote de un chiste. Agregaría que todo esto son datos. Del lado de marketing, Jesús, Andrés, que están un poquito más del lado de marketing conmigo, sabrán que es una herramienta muy, muy valiosa en cuanto a análisis de datos, pero tenemos que usar, como siempre, el criterio, el sentido común. Que es el menos común de los sentidos. Que es el menos común de los sentidos. Y todo esto de la inteligencia artificial va del lado de que es una cosa que se ha alimentado, incluso una demanda de New York Times porque se estaban alimentando de esto, pero que hay infinidad de datos que falta de alimentarse. Entonces, pues por ahí iría yo un poquito. Sí es algo que en el futuro, pues al principio Ángel empezó computación sin computadora en libros. A mucha gente le asusta, pues ya vendrán algunas regulaciones. Aparte de asustarles, es como todo. Tenemos que aprenderlo a utilizar. ¿Quién me puso ahí? Te estaba viendo en un rincón, digo, no puede ser. Ok, perfecto, me gusta. Ya nos invadió la IA. ¿Y cómo hicieron eso? Ya te lo explicaré fuera de cámara. No sé quién quiere continuar después de esta toma de palabra y que ya me pusieron la I aquí. Andrés, un saludo desde España, desde Colombia, desde Argentina, desde Guatemala.
y desde el resto del mundo, que nos van a ver en pocas horas, ¿no? Nos van a poder escuchar las estupideces que digo y las respuestas lógicas que dan mis compañeros. Hace mucho no estaba por aquí, por estos lares. Un saludo para todos, para Jesús, Carlos, para ti también, para Ángel, ya lo vi hace unos días. Todavía me acuerdo de que él usaba las tarjetas perforadas. Y para doña Regina. Yo creo que la parte de la IA, la verdad, esto va a ser como la revolución industrial. Así de simple. No es que nos va a reemplazar, es que va a automatizar ciertas cosas. No va a suceder ahora, no va a suceder en 10 años, tal vez. De pronto, con un crecimiento exponencial, sí puede tomar 5. Pero todavía hay segmentos en donde eso está muy verde. Pero hay segmentos donde va a ayudar mucho. Claro, fijaos que antes lo que decía Miquel, importante, ¿no? De que va a haber que la utilización supervisada por humanos. El otro día me decía un tipo, y es así, es verdad. Decía, no tengas miedo a que la IA te vaya a quitar tu trabajo. Ten miedo a que un profesional entrenado con la IA te vaya a quitar tu trabajo. Esa simbiosis del profesional bien formado, que además de usar la herramienta a tope, es el que va a tumbar al que no esté acostumbrado a utilizar la IA. No va a ser la IA en sí misma. Es que dentro de la inteligencia artificial hay un segmento que se llama agentes inteligentes. Eso viene desde hace más de 30 años. Tengo el libro de la persona que fue lo que lo planteó, y son agentes entrenados. Hay unos parámetros de entrenamiento de la IA donde normalmente se dice que la inteligencia artificial debe ser capaz de aprender desde cero sin tú entregarle ningún estímulo, pero hay un área que de hecho era con la que yo me identifico más, que es la inteligencia artificial entrenada para un modelo, que eso es lo que realmente se hace hoy. Por eso ChatGPT incluso te permite personalizar tu propio ChatGPT, que tú lo entrenas y lo haces con los prompts y vas entrenando y vas obteniendo la información. Sin embargo, de allá a que la inteligencia artificial te vaya a reemplazar, no. Si tú no evolucionas y la tomas como un asistente y una forma de agilizar tu tiempo, probablemente haya un reemplazamiento por otra persona que sea capaz de usarlo para automatizar tareas, como lo que mencionaba Miguel sobre la parte de las hojas de cálculo. Yo detesto las hojas de cálculo, pero joder, si alguien me las hace, maravilloso, y si me las hace una inteligencia artificial, venga. Ahora, es interesante lo que dice Andrés, sobre todo cuando estamos hablando de que hay un personal específico para manejar la inteligencia artificial. Ahora, si hay un error, por ejemplo, en el proceso de fabricación de algún producto y se arruina la línea de producción, digamos, ¿quién es el culpable? ¿La inteligencia artificial o es el personal que estaba dirigiendo la misma? Yo te puedo pulir un poco el ejemplo. Cuando tienes un nivel de producción, eso básicamente se establece en un estándar y va terminando en una máquina, porque es una cuestión secuenciada. Pero es que la IA no está en función de solamente producir un producto secuencialmente. Está más bien en función de vigilar el proceso de detección de ¿cómo se llama esto? De fallas en los productos. Lo que hacen hoy casi que las máquinas que lo identifican con láser, por ejemplo, en esa parte. La IA va a servir para moldear el producto, o sea, para establecer el estándar con el que se va a fabricar. O sea, básicamente, eso realmente es un avance, porque de antemano establece un nivel de perfección en el proceso muy bueno. Nosotros, los seres humanos, nos distrae una mosca y se va el proceso. Se pasó la unidad defectuosa. De pronto, con la IA en la identificación de productos defectuosos con un nivel de estándar de calidad X, no podríamos encontrar un nivel de optimización en la fabricación. En mi espalda tengo unas figuras y eso todavía no se hace con IA, y es sorprendente. Me sorprendió el nivel de detalle de una de las que tengo, porque realmente lo hacen hoy sin ese nivel de proceso, por la producción es
tú miras el detalle y dices, qué bien quedó hecho. Probablemente la IA permitirá mejorar esa parte, por ejemplo, en las coyunturas, porque son móviles algunas, para que no se vean. Entonces va a entregarte la capacidad de decir, mira, si lo produces así, vas a ser capaz de obtener una figura con un nivel de perfección mucho mejor, más agradable para el usuario. Yo quería añadir como aderezo que si bien todos estábamos fijándonos únicamente en el parámetro de entrenamiento para un asistente digital cualquiera, por algo existe algo que se llama la ingeniería de prompts, y es claro que no todo el mundo ha aprendido a generar las instrucciones específicas. Las personas que han estudiado ingeniería de sistemas saben que en un momento dado uno aprende algoritmos y sabe que básicamente hay que crear una secuencia de pasos para hacer algo, y que para la mentalidad de las personas que no están entrenadas es difícil establecer una secuencia de pasos. Y pues imaginémonos que a esto hay que darle contexto, hay que darle excepciones, hay que darle para que la respuesta sea más especializada y más aterrizada. Ya, pero déjame te digo una cosa. Eso está bien a ese nivel técnico, pero realmente la popularización de cualquier herramienta llega con la simplicidad absoluta de su uso, con la falta de necesidad de conocimiento. Entonces, esto es un proceso que se irá produciendo que, joder, nosotros mismos lo hemos vivido miles de veces. Ejemplo, hacer una web. Hace unos años, hacer una web, ¿qué significaba? Enfréntate a una pantalla en blanco y empieza a teclear código. Hoy día, ¿qué es? He comprado por 15 euros un hosting en no sé dónde y he dado al botón instalar WordPress. He dado al botón instalar plantilla. Ya tengo una web. Bueno, ahora tengo que ponerle las cosas y tal, pero ya tengo una web y está online, ¿eh? ¿Y cuánto he tardado? ¿Y qué he necesitado saber? Nada. ¿Y ahora qué voy a hacer con la plantilla? Bueno, pues con un plug and play voy a arrastrar, voy a quitar, voy a cambiar un colorín, voy a meter este texto, y no he necesitado saber nada. Y eso es la explosión en la creación de webs, cuando ya no necesitas saber nada, ¿no? Entonces, claro, cuando pretendemos que la IA penetre en todas las actividades y esté por todas partes, lo que necesitamos a su vez es que ese uso no exija lo que sí realmente exige hoy a la hora de utilizarla, ¿no? Y es a lo que se tiende, que es a que cada vez sea más natural, a que tú al final el prompt sea como cuando hablas con un compañero de trabajo. Oye, Manolo, ¿qué hace falta? Pues eso, una hoja Excel con los datos de los suscriptores de tal que han respondido más de un 35% de veces al CTR del email. ¿Me haces eso? Decírselo así. Claro, pero así es cuando termina de extenderse del todo. Fíjese que eso que señala Jesús es básicamente una explosión que ya se empieza a vivir a otra escala más pequeña de los bots especializados, que hay gente que los está alimentando. Un ejemplo reciente, alguien que creó un ChatGPT alimentándolo con información tributaria de España, que muy bueno a la hora de declarar, y ya estaban literalmente que lo prohibieran porque hacía las cosas demasiado sencillas para hacer su pago de impuestos. Pero ya hay CMS que se pueden crear la web con IA y no tienes que hacer nada. Lo único que tienes que hacer básicamente es incorporarle las imágenes, y probablemente lo único que vas a hacer es subir las imágenes y decirles, inclúyeme una de estas, genérame variaciones. Por ejemplo, la IA va a ser muy buena para los test A/B, que de verdad en algunos casos son muy molestos, pero pues que hay muchas empresas que los usan pues porque prefieren ver cómo realmente funciona la dinámica del usuario, o para tratar de identificar el comportamiento. Google Analytics, si no se mete en esa vía, va a desaparecer, diría yo. ¿Por qué? Pues para que a quién le interesa ir a leer los datos cuando yo puedo tener una IA que me coloca el análisis del comportamiento. ¿Para qué voy yo a volver a ver Google Analytics? Que además no lo entiende nadie. No, y que lo han cambiado como 3 veces y los últimos 3 cambios cambiaron unas cosas. No. Sí, la han hecho ya. Y ya era antes laberíntico, ahora ya es de... Pues solo para no ir más lejos, y seguramente esto sea un tema para otra ocasión, pero no me aguanto las ganas de mencionarlo, y es cómo el volumen de búsquedas orgánicas que en el pasado eran del 90% vía Google, primero, cómo se van reduciendo, dicen que hasta el 50%, y segundo, cómo van a bajar más gracias a los resultados de la IA en la parte superior del buscador, por ejemplo, y a la llegada de otros gavilanes al mercado. Pero es que por eso vienen llorándose mucho, están llorando porque Google ya te entrega el resultado de la información en ciertas búsquedas. Si yo busco la dirección de tal empresa, ¿para qué me quiero meter al sitio si Google me la está entregando?
Si yo digo, muéstrame las propiedades de la manzana y para qué me sirve mi organismo. Y si Google me entrega un resumen, pues naturalmente como es tan amplio, no es que me voy a quedar ahí sí tengo que entrar al sitio. O sea, es que no es el punto de que yo no puedo entrar a ver la información como en un sitio de música donde yo le doy el despliegue a Google y me entrega la letra de la canción. ¿Sí? Si tú no me vas a entregar a mí algo de valor en muchos casos, vas a ser reemplazado. Y Google te reemplazó hace mucho rato y eso es lo que digo yo, qué pena por decirlo así, que vienen llorando hace mucho tiempo. Que Google básicamente... Vamos a decirlo claramente, ¿no? Estos son los nicheros que no entregan valor, ¿no? Por ejemplo, otros que están muertos son todos los que hacían webs de recetas que se limitaban a poner una lista de ingredientes y 4 instrucciones. Porque una receta, ojo, puede tener un texto justificativo que te explique los detalles y cómo el plato se afina para que esté realmente bien, pero la mayor parte de la gente que hacía creaba contenido automático a base de listar ingredientes y poner media hora de esto, 15 minutos aquí y ya está. Claro, y lo siguen haciendo y lo va a seguir. Sí, Google te lo roba, lo pone ahí arriba y ya nadie entra en tu web. O sea que si no sabes, si no eres capaz de entregar un valor añadido, pues no, estás muerto. Es que ese es el problema. La mayoría de las personas no entienden qué es el valor añadido. La mayoría de las personas no entienden qué es añadir valor para su segmento. Por ejemplo, tú creas un video en YouTube y ya YouTube te da la capacidad de sacar el texto y los subtítulos. Entonces, si tú sacas el texto y los subtítulos, no puedes convertir eso en el texto de tu página. ¿Dónde va a estar tu valor añadido realmente? Porque si no, tú estás tomando la receta de otro sitio y es una receta estandarizada en muchos casos. Hablemos de un plato típico de aquí de Colombia, la bandeja paisa o el tamal tolimense. La preparación, después de que estableces la línea de preparación, es casi que la misma. Toda la base es la misma. ¿Dónde está tu valor añadido en eso? Yo te interrumpo con un comercial. Tenemos la bandeja paisa en el canal de YouTube nuestro. Pero hacia donde yo iba, más que nada, es un poco a lo que decía. ¿Tenemos enlace afiliado en Amazon para pedirla en España y en Argentina? Pues hay que hacerlo corriendo. Jesús. Y no crean, la bandeja paisa artificial es tan apasionante. Es tanto lo que hay que aprender que a mí me llamó la atención lo que leí del ministro de Interior en Dubái. Ellos la están aplicando para hacer efectos de tráfico y saber dónde van a necesitar un paso a nivel a futuro y todo lo demás. O sea, pues es impresionante y fascinante todo lo que podemos llegar a aprender, a saber y a aplicar. Pero ten en cuenta que está para ayudarte a mejorar. Pero ten en cuenta que eso básicamente no es que esté haciendo una predicción de futuro, sino que está aplicando un concepto matemático para averiguar dónde, o sea, no es más que un algoritmo, vamos. Lo único que te lo muestra de manera detallada, en lugar de tener a 10 personas trabajando durante no sé cuántas semanas buscando los flujos de tráfico y diciendo es que este cruce se va a convertir en un problema, o esta rotonda o este punto, ¿no? Va la inteligencia artificial y te lo entrega en 2 minutos o en 1 minuto y puedes tomar acciones de futuro mucho antes de que veas el problema. Exacto. Vale, pero fíjate una cosa, es un buen ejemplo. Tú usas esa expresión. Yo digo que es un buen ejemplo de un detalle a considerar aquí, ¿no? Que esto que se está diciendo ya de que la IA necesita mucho ingeniero, pero también va a necesitar los filósofos, los poetas, los historiadores, porque tiene que tener en cuenta el comportamiento humano. Si tú consideras que el tráfico es una mera cuestión de matemáticas, coches, vas a meter la pata. Y te lo explico muy fácil. Hay muchos sitios donde había 3 carriles y estaban atascados, metieron el 4º y el 5º carril para decir, así lo liberamos, y 2 meses después estaban igual de atascados. Porque lo que no consideraban es el decir, claro, si meto 2 carriles más y la circulación empieza a fluir, gente que antes no venía aquí porque había atascos empieza ahí porque ya no los hay y se forma el atasco otra vez. Entonces la IA tiene que ser capaz de entender, espera, que estos humanos son un poco estúpidos y aunque yo matemáticamente lo ponga todo bien, ellos lo van a estropear después. Vamos a ver cómo lo arreglamos conjugando la matemática, la física y todo lo que quieras con la psicología extraña del ser humano que es para comer aparte. Lo que pasa es que ahí
ahí tenemos una parte donde está la segmentación propia de nuestra capacidad de pensamiento. Lo que Jesús describe está en esa línea, pero también está en la parte de lo que mencionaba Jesús, y es cuando vemos un problema, la solución que nosotros vemos es puntual. Probablemente lo que va a hacer una inteligencia artificial no es intervenir el punto directo, sino que es intervenir todo el sistema, y es que es el sistema el problema. Entonces, si tú intervienes tal cual la solución, lo que mencionaban, el punto directo, pues naturalmente el problema va a seguir allá, en ese punto, precisamente por lo que manifestó Jesús. Realmente el problema está en el sistema. Si tú no tratas de entender el sistema y los principios básicos del sistema y dónde están los puntos fuertes y cómo ir interviniéndolo, pues vas a tener el problema. Es como cuando hablamos del algoritmo de Google. Todo el mundo se queja de que Google es muy difícil, que tiene decían que 200, ahora son 1000, más de 1000, ya ni siquiera lo llamamos factores, al menos yo no lo llamo, son más de 1000 señales, o tal vez 2000 aspectos que tiene el algoritmo en cuenta. Yo me acuerdo en un hangout por allá hace no sé cuánto, tal vez 2013, 2014, mencionaba yo que Google era un sistema de IA, pero era muy básico, era una red neuronal y que se manejaba con balanceo de pesos, donde cada nodo intervenía unos factores o unas señales que se evaluaban, emitían un resultado y al final se iban hacia el final. Google era eso. Google realmente era una IA, pero muy básica, porque era un balanceo de pesos. Ahora Google lo ha complejizado mucho. ¿Qué pasa ahora? Todo el mundo vive pendiente y Google empezó a quitarle información, le quitó el PageRank, le quitó unas vainas, ya nos quita unas cosas del buscador directamente, ya ni siquiera podemos ver la cantidad de resultados que tiene un sitio indexado. Y Google lo hace y luego lo hace Bing. Muchos hijos de su madre. Pero ese es el problema, de que cuando tú te enfocas simplemente en un trabajo operativo y puntual, como era la mayoría de los que han trabajado en ACO, en la parte de lo que llamamos nosotros vulgarmente en español SEO, que así no debería ser, tienen ese problema, no son capaces y el sistema se los come. Porque se enfocan en fórmulas y Google hace mucho rato viene variando las fórmulas. Hace mucho flexibilizó todo. Te lo pone de frente, te lo muestra en el Search Console, te dice, mire, esto es ahora nuestro proceso de canonicalización. Y todavía la gente sigue peleando con el canonical, ni siquiera entiende cómo funciona realmente el sistema de Google hacia el canonical. ¿Cómo puedes potenciarlo y aprovecharlo? En vez de estar llorando porque Google no te toma la URL que quieres como canonical. El problema está en nosotros, en la limitación, que no vemos el sistema, y eso es lo que muy probablemente una IA pueda ayudarnos a resolver en muchos casos. Desde luego, una IA que sea capaz de interpretar, de capturar los datos de mi Google Analytics y soltármelos en un documento explicativo para que lo entienda mi cliente, eso sería, bueno, entonces sí que sería magia, como decía Ángel. Eso en realidad sería una traducción. Debería haber en el Google Translate, que hubiera también un Analytics castellano. Claro. Eso también es como el lenguaje de la administración, que también necesita siempre ser traducido para que un humano lo entienda, pues un poco así también. Bueno, ha salido una IA aquí creo que ha sido aquí en España, adaptada de otra, que es capaz de darte consejos como si fuese un abogado. Sí, bueno, esa es muy buena. Esa es de Alex Danhart, que es un emprendedor español de alto nivel. Se llama Justicio. Yo lo he estado probando. La verdad que sí, porque tiene algunas cosas en la línea de lo que yo decía antes, casi mágicas, en el sentido de que tú inicialmente puedes configurar, teniendo en cuenta la dificultad del tema, ¿no?, el nivel de comprensión, el que te va a hablar. Y entonces tú le puedes decir, mira, soy un abogado profesional, resuélveme esta duda legal con una temática profesional. O le puedes decir, soy un niño de 7 años, quiero entender esto, explícamelo para un niño de 7 años. Entonces, eso es muy importante en ese sentido, la cosa práctica que da de acercar un concepto al ciudadano que normalmente es completamente opaco, porque los que no somos juristas, una ley a los 5 minutos te duele la cabeza de intentar leerla, ¿no? Está llena de conceptos abstractos y de conceptos muy de su mundo. O sea, ellos tienen un microlenguaje que o eres abogado o has estudiado Derecho no lo vas a entender ni para atrás. Y referencias en tiempo de lo que se llama jurisprudencia. Es muy importante, por supuesto. claro.
Pero Ustedes saben básicamente... que aquí en Colombia han habido casos donde abogados han sido puestos en tela de juicio en su profesionalismo porque utilizaron IA y la IA les inventó casos de referencia que no existían. Sí, eso claro, puede ocurrir. Lo que he dicho antes, que como nunca se calla, pues si tú tienes una de baratillo y le haces una pregunta que no sabe, pues lo que haces es inventarla. Esto muchos... A ver, se ve cuando, por ejemplo, le preguntas a una IA quién es alguien, ¿no? Si No, resulta que sea pero me alguien refiero a por que alguna inventó jurisprudencia directamente. Claro, porque no entiende el concepto de responsabilidad ahí. Entonces, de la misma manera que si tú le preguntas por la vida de alguien y ese alguien en su biografía tiene algún hueco, por algún momento pues que no estuvo en tal, se va a inventar. Y te va a decir, entre 1997 y 2000 fue profesor de no sé qué, y dice el tío, esto se lo ha inventado completamente. Esa época, pues yo estaba en un año sabático, no estaba en nada, entonces, como había hueco, pues lo has rellenado, ¿no? Pero bueno, lo que he dicho antes, es un proceso de desarrollo y estas cosas van a pasar de estas y muchísimas. Básicamente es lo que decía Andrés con los agentes de inteligencia artificial. O sea, básicamente muchos modelos de inteligencia generativa se están basando en el motor o en el sistema de ChatGPT y al final lo único que consiguen es especializarlos en algo, en algún tema o en algún entorno en concreto y parece que con eso vamos a mejorar partes de la inteligencia artificial y me parece perfecto. Si resuelve sin inventar. A lo bestia, hay gente haciendo ahora, dedicándose a hacer frontends que no tienen nada detrás propio, todo tal, pero que te lo venden como tal porque le han puesto una carátula, o sea, que te dice que va a hacer esto y no, realmente no hay nada detrás, ¿no? O sea, no, ahora imagínate lo que sucede con una agencia de publicidad que te ofrece servicios de SEO, donde para trabajarle a un cliente contrataban redactores. Por ejemplo, en Europa contratan latinoamericanos, en España, en Centroamérica y Latinoamérica, o los del mercado inglés contratan en India, y que ese contenido era básicamente automatizado malo y te lo producían en 2 horas, si era un contenido mediano, y ahora lo que buscan es que usen el prompt para volver a seguir produciendo el contenido malo o mediano, pero en 10 minutos. Claro. Y sigue siendo lo mismo. ¿Cuál es el problema? De que eso es uno de los efectos que tiene nuestra sociedad con la aplicación de cuando te facilitan las cosas. Y es que nos convierten en un poquito en burros. Qué pena decirlo así, pero realmente. Porque no te enfocas en pensar en cómo utilizar la herramienta para mejorar tu capacidad y potenciar lo que eres o para disfrutar más de tu tiempo, sino que lo que te busca la herramienta es crees que va a ser para ahorrar tiempo, pero no te enfocas en mejorar tu capacidad. O sea, ¿cómo utilizo esto realmente para potenciar lo que yo hago? Yo he probado. Esto atrae mucho a todos los vendehumos de los conceptos pasivos que llaman, ¿no? Dicen, te vendo este curso por $95 y te enseño a hacer 100 webs en una semana. Y como cada una de las 100 webs te va a dar 50 euros, ya tienes 5.000 euros, tal. Te hacen un cálculo así, rápidamente. Te ponen pero no creas, eso da plata, les da plata. Y seguramente en segmentos spam, así Google se los sanciona y se los elimina a los al que le da la plata es al que vende el curso, eso denlo por seguro. Los demás, 1 de cada 100 va a ganar 4 céntimos y los demás nada, pero el que ha vendido el curso sí, eso se ha llevado la pasta, seguro. Pero también los vendedores de humo son una especie en extinción. Porque va. Yo creo que la IA hasta potencia. Anda, se ha caído Andrés. Y hasta potencia, bueno, yo visito muchísimos sitios, leo muchísimas cosas todos los días. Ya tenemos la primera computadora cuántica, claro. No sé cuándo le va a llegar a Ángel, pero... Gracias. La tiene pedida en Amazon, ¿no? Nos va a volver mucho más rápido de lo que actualmente podemos aprender, desarrollar y hacer. Bueno, amigos, yo me tengo que ir. Sí, yo también. No, entonces espérense, por favor. Miguel, ¿no pones algo navideño, por favor? ¿Cómo? Perdón. ¿Nos pones un fondo navideño en vez de estas gracias? Es que lo puso el cacharro este solo, no
¡Ah! No nos preguntó. No, yo estaba aquí buscando porque yo veía las 4 imágenes Mira, ahora salen cosas por acá. Ay. A ver, con las caritas de payaso. Tanto a nuestros panelistas como a los que nos acompañan durante todo el año. Ahí. Cayendo la Navidad. Bueno, Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Un año nuevo. Feliz Año del Dragón. No sé si toca dragón, pero es igual. Feliz Año del Dragón. La serpiente. O de la lagartija, o de la lo serpiente. Que toque. Serpientes esta vez. Bueno, llevamos meses ya con serpiente, ¿no? Creo. No. El futuro, el nuevo. Empezamos. Ok. La cuestión. No, sí es el año del dragón. 2024 es el año del dragón. Claro, pero el año entrante es el del año de la serpiente. Claro, pero hasta abril no toca. ¿Pero qué es? A finales de enero, comienzos de febrero, generalmente. Ángel se sabe todos esos años. Y si quieren algo de horóscopo chino o lo que sea, tiene muchísimos canales. Hago el comercial para los que nos están viendo. No, Ángel está especializado en eso. Bueno, pues habrá que poner enlaces de afiliado a su web o algo así. Con gusto. No, ahora imagínense la parte de link building con IA. Esto es un desastre. No, esto es la humanidad, esto siempre ha sido la sociedad. Bueno, pues gracias a la humanidad de nuestros panelistas, Miguel, Jesús, Carlos, Andrés, Ángel, y a todos los que nos ven y nos verán. Feliz 2025 desde ya, porque este es nuestro último hangout del 2024. Yes.